¿Qué es la psicología de la religión? Bueno, vamos a tratar de contestar a esta pregunta. Es una pregunta bastante compleja, tiene varias definiciones, tiene varios conceptos, tiene varias miradas. Y tener una sola definición de lo que es la psicología de la religión o de las religiones, em, pues eh, resultaría y dependería mucho del autor, de la corriente, del enfoque que utilicemos. Pero en términos bastante genéricos, sin pretender que ustedes eh, tengan esta única definición que es la que les voy a dar, eh, solamente por aproximarnos al tema. Pero más bien, antes de quedarse con esta definición que les voy a dar, más bien ustedes invitarles a que profundicen sobre la temática, quien esté interesado en lo que es la psicología de las religiones. Digamos, en términos bastante generales, es el estudio, la aplicación o la intervención tomando las corrientes psicológicas básicas, las teorías psicológicas básicas, en el contexto del estudio de las religiones. Y cuando digo religiones lo digo en plural, porque pueden haber las religiones que son las monoteístas, pueden haber las religiones politeístas, puede haber también el agnosticismo, ¿sí? Que ya vamos a tratar de explicar un poquito qué es eso, y el ateísmo. Digamos, en términos generales, a ese contexto es el que dirige la mirada a la psicología, tomando las bases de las teorías de las escuelas psicológicas como es, por ejemplo, psicoanálisis y sus diferentes autores, psicología analítica, que está muy relacionado con el psicoanálisis y que se les agrupa en una sola corriente, entonces psicoanálisis, ¿sí? De ahí tenemos la psicología conductista, tenemos la psicología humanista y transpersonal. De ahí tenemos la psicología cognitiva o constructivista, la psicología sistémica, que son las principales corrientes psicológicas. Tomando estas escuelas, teorías o corrientes psicológicas, la base es indagar y profundizar en lo que es la psicología de las religiones, ¿ya? Eh, Busca fusionar psicología con el estudio multidisciplinario de las religiones. La psicología es solamente una patita para el estudio de las religiones, porque aparte las religiones tienen que tener una mirada y tienen, a lo largo de la historia han tenido una mirada antropológica, una mirada teológica, han tenido una mirada filosófica, histórica, sociológica, incluso hasta científica o biológica, aunque dentro del campo de las ciencias naturales, de las ciencias duras, dentro de la biología, de la física, de la química, eh, digamos que más están, no digo que todos, pero más están apegados al ateísmo y al agnosticismo. El método científico dentro de psicología y de otras ramas descarta cualquier posibilidad de la existencia de dioses o de Dios, y por lo tanto está más apegado las ciencias naturales, y los autores de las ciencias naturales materialistas quitan o eliminan el componente espiritual, el componente religioso, místico, y en muchas de las ramas científicas, como la biología, incluso las mismas neurociencias, la química, la física, muchos de sus autores son agnósticos y son ateos. Eso no quiere decir que dentro de estas ciencias naturales, biología, química, física, han habido también grandes místicos, han habido grandes sacerdotes que han aportado también a la ciencia. Y pues hay varios humanistas que han sido creyentes religiosos, y no solamente religiosos, sino también gnósticos, místicos, que han aportado mucho a las ciencias. Y viceversa, desde la ciencia también, desde la biología, desde la química, desde las mismas ciencias sociales y las ciencias naturales, la filosofía y la historia,
han aportado mucho también a la religión, a entender y comprender los fenómenos espirituales, místicos, etcétera. Ahora, la psicología de la religión tiene una larga historia. Desde fines del siglo XIX, en Europa, en los Estados Unidos, ya tenemos, por ejemplo, a William James, en Estados Unidos concretamente, que él ya trabaja, es uno de los fundadores de la psicología contemporánea moderna, actual, de los últimos 120, 150 años. William James ya hizo algunos aportes en sus escritos, publicó un libro sobre las experiencias místicas, espirituales y religiosas. De ahí, por ejemplo, Carl Gustav Jung, que tengo ahí algunos videos que les recomiendo que sigan en mi canal de YouTube, también hace aportes muy relevantes para entender lo que es el misticismo, la religión, la espiritualidad, el alma, y la misma psicología tiene la raíz de psique, que significa alma, y logos, que es el estudio del alma, del espíritu. Parte de la mitología griega fue psique, y desde ahí lo conocemos lo que es psique o psicología, ¿sí? Entonces, es parte de la mitología griega las palabras psique y logos, que son dos palabras para formar la psicología. Entonces, desde su esencia mismo, como psicología, tiene un componente del estudio del alma, de la espiritualidad, de las creencias y las experiencias religiosas. Entonces, allá va, a eso aporta la psicología de las religiones. Y de ahí, pues, ya en la segunda mitad o a mediados del siglo XX, también surge, por ejemplo, la psicología transpersonal, la psicología humanista o la psicología holística, ¿sí? También para profundizar y aportar a este componente espiritual de los seres humanos, a este componente místico, digamos de alguna manera, si quieren decirlo así, en el mejor de los sentidos, el aspecto religioso de la evolución humana. El mismo Sigmund Freud, en varios libros, entre uno de ellos Tótem y Tabú, ya habló de las religiones ancestrales, incluso antes del surgimiento del mismo catolicismo, del mismo cristianismo. Eh, y pues también la psicología tiene que, como ya lo dije en un inicio, estudiar, por ejemplo, al monoteísmo. El monoteísmo es la adoración o el culto a un solo Dios. Y se entiende como monoteísmo, por ejemplo, al cristianismo y sus derivados, el judaísmo y sus derivados, al islam y sus derivados. Esas son las tres principales corrientes monoteístas, aunque pueden haber otras más. Pero digamos que las grandes corrientes religiosas o las religiones monoteístas son esas: el cristianismo y sus derivados, el judaísmo y sus derivados, el islam y sus derivados. ¿Y por qué digo el cristianismo y sus derivados? Porque dentro del cristianismo hay una serie de iglesias, de múltiples religiones, de agrupaciones. Por ejemplo, está el catolicismo judeo-cristiano, que es uno de los más importantes dentro del cristianismo, pero también hay el cristianismo místico, el cristianismo gnóstico, está el cristianismo protestante, los mismos testigos de Jehová, los evangelistas. Es decir, hay toda una serie de agrupaciones, de religiones, de iglesias dentro del cristianismo. De igual manera, dentro del judaísmo hay varias corrientes judaicas, y lo mismo del islam. ¿Ya? No conozco ni voy a profundizar mucho ahora en el judaísmo ni en el islam, y hemos visto que la cultura latinoamericana, hispanoamericana y el mundo occidental, europeo occidental, ha estado influenciado por el cristianismo, y su versión más poderosa es el catolicismo. Entonces, allá también tenemos que los psicólogos aportar a comprender esa multiplicidad de creencias de lo que abarca el cristianismo. Y pues también la cultura del judaísmo, el cristianismo partió fue una derivación, prácticamente surgió como una secta dentro del judaísmo, y de ahí tenemos el islam como una derivación del cristianismo y del mismo judaísmo. Entonces, a lo largo y ancho del Mediterráneo,
se han asentado principalmente estas tres culturas, a pesar de que ahora ya están dispersas en todo el mundo, pero a lo largo del Mediterráneo han tenido gran peso las culturas monoteístas, pero de ahí tenemos, por ejemplo, en Asia y en otros países del mundo en general, pero en Asia tenemos, por ejemplo, el budismo, que es una religión más bien de tipo politeísta, el hinduismo en la India, en los Himalayas, en Pakistán tenemos gran peso de lo que es el hinduismo, que es una religión y un estilo de vida más que una religión que está vinculado con el politeísmo. Y es diverso el hinduismo. De alguna manera también el taoísmo también es otra de las religiones que están dentro de Asia, del continente asiático, principalmente ligados a la China, a la India, al extremo oriente, digamos, en Asia Oriental. Y de ahí tenemos, por ejemplo, el panteísmo, que está muy ligado también a la adoración a la naturaleza, como muchas de las culturas precoloniales en América, los mayas, los incas, los cañaris, eh, y un sinnúmero de culturas asentadas en América antes de la colonización europea, pues muchas de estas culturas eran panteístas, pachamamistas, es decir, que tenían una religión más cercana a los tótems, a los mitos, ligados a la naturaleza. Entonces ahí tenemos el panteísmo y otras derivaciones. De ahí están, por ejemplo, las religiones de África, como por ejemplo la cultura bantú. Tenemos también los orishas, tenemos dentro de África hay un sinnúmero de religiones que tienen que ser investigadas, indagadas, estudiadas por los psicólogos y por la gente que le interesa la psicología de la religión. Y de ahí tenemos también otros dos fenómenos, que es el agnosticismo. Y el agnosticismo, eh, los agnósticos son personas o son individuos que no niegan ni afirman la... no afirman ni niegan la existencia de un dios o de los dioses. Es decir, que ellos dicen, yo no puedo ni afirmar ni negar la existencia de Dios porque no es tan verificable. Dentro de la ciencia, como la biología, la química y la física que ya mencioné, muchos de estos profesionales, de estos investigadores, de estos científicos ligados a estas ramas, suelen ser agnósticos. Por ejemplo, uno de los más grandes agnósticos y casi ateos es Richard Dawkins, que es un biólogo evolucionista inglés. Richard Dawkins, y yo sí tengo algunos videos que les voy a dejar acá abajo, o pueden buscarlo directamente en mi canal de YouTube, que es uno de los agnósticos y casi ateos más importantes. El ateísmo, en cambio, niega completamente y rotundamente a la religión y la existencia de Dios. Sin, ateo quiere decir sin Dios, es decir, que no creen en Dios. Son bastante materialistas, eh, creen en lo que se puede ver, tocar, y niegan la existencia de Dios y por lo tanto detestan a las religiones. No todos, pero muchos de ellos están opuestos a Dios y a la religión. No creen en Dios, los ateos. Y como digo y repito, los agnósticos, en cambio, no creen ni niegan la existencia de Dios. Son parecidos, pero tienen sus puntos diferentes del agnosticismo del ateísmo. Y todas estas corrientes tiene que aportar, estudiar, comprender los interesados en psicología de las religiones, sean psicólogos de profesión o sean aficionados de la psicología. Estas son las diversas corrientes y hay mucho más por hablar, pero no me quiero alargar en este video y más bien les voy a dejar algunos links para que ustedes en la parte de acá abajo de la descripción de este video puedan profundizar en el caso de que quieran indagar más sobre psicología de las religiones, cuáles son sus principales autores, algunos pocos yo ya he mencionado. Y pues con esto me estoy despidiendo, ¿sí?
Suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita, me pueden seguir como Elvis Orellana Espinosa en YouTube y en las diferentes redes sociales, ¿sí? Soy psicólogo de profesión y pues siempre estamos a las órdenes para servirles. Pasen bien, cuídense mucho, chao, chao.